Yo soy Joaquín Rey, esto es La Voz del 21, son las 5:05 de la tarde y continuamos con esta transmisión especial en este día número 23 de la emergencia nacional para hacer frente al coronavirus. Y en este estado de emergencia, por supuesto, los derechos humanos deben ser respetados en todo momento. Y precisamente para abordar este tema y la situación de algunos sectores de la población especialmente vulnerables, hemos tomado contacto telefónico con el señor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo. ¿Cómo está, señor Gutiérrez? Buenas tardes. Aquí encantado de saludarlo. Gracias por tomar nuestra llamada. Quisiera empezar preguntándole por un tema de especial interés para la Defensoría y que ustedes han señalado, y el que tiene que ver con la población carcelaria. Sabemos que en Perú hay una situación de gran hacinamiento en muchos de los penales y esto constituye una situación de riesgo precisamente ante la irrupción del coronavirus. ¿Cómo evalúan desde la Defensoría las condiciones en las que se encuentra la población penitenciaria frente a esta amenaza del COVID? Bueno, desde el inicio del estado de emergencia, en la Defensoría advertimos que los penales eran espacios de un enorme riesgo y por eso había que tomar medidas de reforzamiento para prevenir los contagios. Había que designar todo el presupuesto para evitar justamente que ingrese y si eventualmente ingresaba el virus, también tener no solamente, recursos, sino protocolos que permitan que esto no se expanda. Lo cierto es que ahora ya tenemos en el penal de esta colonia, en el Callao, varios contagiados, incluso un funcionario penitenciario también está infectado. La situación es altamente preocupante, porque como usted bien ha señalado, el hacinamiento en todos los penales es enorme. En este penal particularmente, su capacidad no llega sino a 570, 560. Esa es la población máxima que debería tener y sin embargo tiene más de 3.000 internos. Por lo tanto, ahí tenemos un problema de hacinamiento. Si a eso le sumamos las enfermedades existentes y prevalentes que hay en los penales, y este no es ajeno a eso, y además también la precariedad de los recursos que tienen en el sentido de número de personal médico, sanitario. La situación es particularmente difícil. ¿Y qué alternativas Entonces, hay en estas circunstancias? Si es que no, si es que la población penitenciaria excede largamente la capacidad, ¿qué se puede hacer? ¿Qué medidas se pueden tomar? bueno, lo primero es que el Estado oportunamente asignó 10 millones de soles justamente para la prevención y el reforzamiento. Hay que ver que estos recursos se implementen rápidamente. Yo creo que hay que dividir en realidad las acciones. Por un lado, las acciones que hay que tomar en este penal en particular, ver la manera de aislar a esta a las personas que ya están infectadas. Parece que el INPE ha tomado la decisión de que sea dentro del centro penitenciario, cosa que hay que observar muy puntualmente en la medida en que ese centro penitenciario es bastante pequeño y no sabemos qué tan viable o qué tan eficiente sea esa medida. Y luego a los demás penales, pues evidentemente hay que, como dije, proveernos de equipos de bioseguridad. Hay que establecer protocolos muy claros y también proveer ver la manera de contratar personal médico, sanitario, porque hay un déficit enorme en la mayoría de centros penitenciarios. Ahora, quisiera... Entonces Sí. estamos aquí estamos frente a un problema que, ese puede ser un curso o una línea para evitar, para atajar el crecimiento o el ingreso y el crecimiento del virus en estos penales. Pero también hay que recordar que la delegación de facultades permite que el Ejecutivo evalúe rápidamente la posibilidad de reducir la población penitenciaria, comenzando por los grupos de riesgo, como son los adultos mayores con enfermedades crónicas,
o ¿Y las cómo se haría mujeres esto? con hijos. ¿Esto implicaría liberar a parte de la población que está cumpliendo una pena? Bueno, para empezar no hay que olvidar que cerca del 40% está en este momento privado de libertad sin condena. Ajá. Por lo tanto, este es un aspecto que hay que evaluar. De los 97.000, el 40%, cerca del 40% está en esa condición, ¿no? A eso súmele usted las personas adultos mayores con enfermedades graves, en muchos casos incluso terminales, y va a encontrar una cantidad importante. Desde luego, esto es un tema delicado y hay que hacerlo tomando todas las seguridades, todos los filtros, pero hay que hacerlo también con rapidez. Estas son recomendaciones no solamente de la Defensoría, en un informe que, si bien es cierto, ha sido publicado el día de ayer, nosotros a lo largo de las últimas semanas hemos ido adelantando ya a través de diversos comunicados todas estas medidas que hoy día les estoy resumiendo. Entonces hay digamos, por un lado, la posibilidad de un deshacinamiento muy escrupuloso, con muchos filtros. Por ejemplo, personas que hayan cometido delitos de violación evidentemente no deberían salir de ninguna manera, o delitos muy graves, pero otras sí podrían perfectamente calificar. ¿Cómo aseguramos que esta población que fuera eventualmente liberada quede todavía, digamos, en el radar de las autoridades y no representen un riesgo para la población? Sin duda, ese es el gran desafío, ¿no? No puede ser además muy masivo, tiene que verse caso por caso, pero como digo, tiene que ser muy rápido, pero parejamente a eso tienen que tomarse medidas, como dije hace un momento, de contención, reforzamiento, mejoramiento de las capacidades de los centros penitenciarios. Defensor, quisiera pasar ahora a otro tema. Sabemos que estos días hay ciertos derechos que están restringidos, hay además policías y efectivos de las Fuerzas Armadas en la calle y hemos visto es verdad que aislados casos, pero algunos casos de abuso de autoridad. ¿Cómo evalúa hasta usted estas 3 semanas que han pasado del estado de emergencia en ese respecto? Bueno, lo primero que hay que señalar es que, si bien es cierto, en los estados de emergencia, ciertos derechos, no todos, ciertos derechos como por ejemplo el libre tránsito, la inviolabilidad de domicilio, el derecho de reunión, etcétera, están limitados, los otros derechos no están afectados, los derechos no desaparecen. Eso es lo primero que hay que señalar. Lo segundo es que las Fuerzas Armadas en estado de emergencia pueden colaborar con las fuerzas policiales, pero no las sustituyen. Esto hay que remarcarlo, hay que subrayarlo, hay que señalarlo muy claramente, porque tienen competencias distintas. En tercer lugar, ¿por qué esto que estoy diciendo? Porque la policía, digamos que está entrenada para este tipo de situaciones. El ejército aparece en situaciones, digamos, extremas, y hay que evitar que se den situaciones de tensión y que finalmente pudieran transgredirse o violarse derechos. Yo diría que en líneas generales el asunto se ha manejado bien, pero han habido casos que todos conocemos donde han habido claramente transgresiones a los derechos de los ciudadanos. Pero esto es lo menos. Yo diría que, como repito, en general ha actuado con bastante apego a la ley. Ahora, cuando usted dice que las Fuerzas Armadas dan una labor de soporte a la policía en este caso, ¿esto quiere decir que los efectivos de Fuerzas Armadas debieran seguir las instrucciones de los efectivos de la policía en esta circunstancia? Lo que pasa, a ver, también hay que entender que estamos en una situación absolutamente límite, inédita, completamente compleja por donde se le mire, porque una cosa es un estado de emergencia en una parte del país y otra cosa es un estado de emergencia en todo el país, y además en un contexto de crisis global. Entonces la policía
ha sido rebasada no por su competencia, sino por su capacidad física, ¿no? Entonces ha habido necesidad de la participación y concurso de la Fuerza Armada. Y entonces lo que yo señalaba con eso era que la policía es la que tiene, digamos, como regla, como principio, esa competencia, y la Fuerza Armada debe salir a colaborar. Pero va a haber lugares probablemente donde la policía no se dé abasto y seguramente la Fuerza Armada va a tener que estar ahí físicamente e incluso de repente hasta sin la policía presente. Pero eso es desafortunadamente parte de la realidad. Y en ese contexto, lo que cabe es que la Fuerza Armada esté suficientemente informada, preparada. Ahora, hay una medida en particular que tiene que ver con la separación de la población entre hombres y mujeres que dio lugar a esta preocupación por la población transexual, ¿no? ¿Cree usted que hasta el momento esta población ha visto sus derechos respetados y están las fuerzas del orden en capacidad de hacer respetar sus derechos? Sí, sin duda es una situación, nuevamente, es una situación difícil. Tal vez la medida que en su momento se tomó para hacer esta suerte de selección binaria, hombre-mujer, simplemente, se hizo tal vez un tanto apresuradamente y que involuntariamente tuvo materialmente excluyó, y la policía, la Fuerza Armada ha podido, y de hecho sí ha sucedido así, cometer algunos excesos, transgresiones. Sí, sin duda se puede haber dado y se ha dado, pero dudo que haya sido el propósito, la voluntad. Aquí estamos ganados por la realidad, por las circunstancias, no por una vocación de transgresión, sino porque la realidad está rebasando cada minuto, cada instante, las posibilidades que tenemos de enfrentar la situación. En todo caso, ¿cree usted que fue una medida acertada, habida cuenta que habían riesgos como este riesgo puntual que señalamos? Sí, en situaciones como esta, yo de ninguna manera justifico los excesos, de ninguna manera. Pero hay que entender la realidad. Entender no quiere decir justificar, ¿no? A veces toda decisión supone, sobre todo en esta circunstancia, hacerla con determinada rapidez. Tal vez pudo haberse buscado otro mecanismo igual de eficiente. De acuerdo. Ahora, quisiera preguntarle brevemente por la ley de protección policial que acaba de entrar en vigencia. Es una ley que básicamente exonera de responsabilidad penal a policías cuando estos hagan uso de la fuerza en ciertas circunstancias cuando cumplen su labor. ¿Cuál es la posición de la Defensoría respecto de la aplicación de esta norma? Bueno, nosotros ya hemos publicado un comunicado donde señalamos lo siguiente: esta norma claramente transgrede la Constitución, porque, limita, de alguna manera afecta el uso racional de la fuerza, pero al mismo tiempo también, por su redacción, sustituye a una competencia que es propia al Poder Judicial, al sistema de justicia. De manera que hasta el propio Ejecutivo y hasta los policías han señalado que esta norma de ninguna manera los favorece. Dicho sea de paso, la norma no es que exonere responsabilidad, sino que proscribe la posibilidad de que sean detenidos, ¿no? Pero igual la norma claramente tiene, incluye reglas que exceden los límites que establece la Constitución en los ámbitos que le acabo de señalar. ¿Debiera entonces iniciarse alguna acción de inconstitucionalidad o qué curso cree usted que debiera seguir el Ejecutivo ante esta norma?
Bueno, de hecho, si es una norma inconstitucional, acá caen dos cosas. Por un lado, los jueces la van a ir a aplicar, ¿no?, en su hora, apelando al control difuso, lo que se conoce como control difuso, es decir, la capacidad que tiene un juez para inaplicar la norma al caso concreto, y eventualmente, si es una norma que se ha dado con una vocación de continuidad, es decir, no por la mera coyuntura, sino que para mantenerse, probablemente se inicie una acción de inconstitucionalidad, con lo cual la norma sea expulsada del ordenamiento jurídico. De acuerdo, correcto. Ahora, em, hay esta discusión actualmente sobre la extensión o no de la cuarentena. Este es un tema, claro, que por supuesto no corresponde definir esto a la Defensoría, pero desde el punto de vista personal, de su punto de vista, ¿es una medida razonable extender esta medida de estado de emergencia y cuarentena más allá de este domingo? Nosotros somos una institución, la Defensoría del Pueblo es una institución garante de derechos. El derecho, después del derecho a la vida, el pre-derecho, el derecho que antecede a todos es el derecho a la salud, porque sin salud no hay derecho de opinión, no hay derecho a la educación, los demás derechos en realidad quedan postergados y no hay derecho a la salud. Yo no tengo la información, no tengo el conocimiento técnico para poder opinar de una manera que sea fundada, ¿no es cierto? Y no quisiera que mañana alguien diga, el defensor opina tal cosa, cuando carezco de los instrumentos para tener una opinión solvente ante una pregunta como la que usted me hace. Lo que sí le digo es que el Ejecutivo, que tiene toda la información, está en la obligación de tomar la decisión que ponga por delante la vida y la salud de las personas. De acuerdo. Finalmente, sabemos que hay un derecho a la confidencialidad que tienen los pacientes, ¿no? Es decir, si es que un paciente es diagnosticado de COVID, tiene el derecho a que su nombre permanezca en reserva. Pero yo le pregunto, en los casos en los que esto representa una situación de riesgo porque una persona puede contagiar a otras personas, ¿se justifica que se revele la identidad o por lo menos la ubicación del domicilio de un determinado paciente? Sí, son preguntas complicadas, pero si me apura, le diré que los derechos fundamentales no son derechos absolutos. Son derechos que en determinadas circunstancias deben ceder frente a lo que se conoce como el interés general o el interés público. Dicho sea de paso, yo creo que el interés público ha regresado para quedarse un buen rato con nosotros. Creo que esto ha puesto en valor nuevamente el interés público y no el interés individual. La sociedad organizada a partir de individualidades, de egoísmos, creo que hoy día, a partir de lo que nos está pasando, vamos a comprender por qué era importante cuando nosotros llegamos a la Defensoría. Lo primero que hicimos fue hacer una supervisión de todo el sistema de justicia, de todo el sistema de salud. Y dijimos que era importantísimo que se haga un censo de salud y que se fortalezca el sistema de salud. Muchos dijeron en ese momento, me acuerdo una frase, decía, defensor fuera del área, como diciendo, el defensor está fuera del sistema. Bueno, eso fue hace 3 años, ¿no? Yo creo que el interés público, y dentro de ellos el derecho a la salud y el derecho a un acceso a un sistema de salud, ha venido para quedar. Bueno. Defensor, le agradezco mucho por su tiempo, ha sido muy interesante escucharlo. Encantado. Todo. Muy amable, gracias, buenas tardes. Bien, era el señor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, evaluando cuál es el estado de los derechos fundamentales de diversos sectores de la población en este estado de emergencia que, como bien ha señalado el propio defensor, es un espacio de tiempo durante el cual se restringen algunos derechos, pero esto no significa la suspensión de todos los derechos. Hay ciertos derechos que, por supuesto, tienen que ser respetados y permanecen vigentes a lo largo de todo este periodo, y el Estado le corresponde pues vigilar aquellas poblaciones que están en mayor riesgo, como bien ha señalado el defensor, que es por ejemplo la población penitenciaria que le condena. Bien, son las 5:24 de la tarde, vamos a hacer un corte y regresamos en cualquier momento con más información. Recuerde que usted puede seguir informado
todo el día a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, YouTube, en Instagram y por supuesto en nuestra página web Perú21.pe, que se actualiza minuto a minuto. Recuerde que usted debe confiar en información verificada, información producida por profesionales, porque en momentos de crisis la información seria es fundamental. Corte y regresamos con permiso.